Buenos días, mi nombre es Zoila Montaz, soy residente de Periodoncia y Medicina Oral de la Universidad del Bosque. Este video se hizo en coordinación y orientación del Dr. Juan Munévar de dicha universidad, bajo la asignatura de Biología Oral, y el tema que trataremos es Biología Ósea Periodontal. Antes de empezar a desglosar el tema en sí, daremos una breve introducción sobre el tejido óseo. El hueso está compuesto por tejidos. El tejido fundamental es el tejido óseo, que resulta de un tejido conectivo especializado, compuesto por una fracción orgánica formada por células y proteínas colágenas y proteínas no colágenas, y otra fracción mineral o inorgánica formada por cristales de hidroxiapatita. Los huesos están en constante actividad. Embriológicamente son muy activos. Sufren dos procesos a lo largo de la vida: modelación y remodelación. Desde que se empiezan a formar las maquetas óseas hasta que se acabe el crecimiento, los huesos sufren el proceso de modelación. Además de la modelación, que solo se da durante el desarrollo del esqueleto, se da la remodelación, que se produce para que el hueso se mantenga vivo. Por ello se va destruyendo el hueso viejo y se forma hueso joven. Esto quiere decir que durante el crecimiento los procesos de remodelación y modelación se dan conjuntamente, pero tras terminar el crecimiento solo se va a producir la remodelación y esta se produce durante toda la vida. El propósito es describir y comprender la capacidad de renovación que se basa en la remodelación ósea y la comprensión de los mecanismos biológicos que controlan la fisiología de los procesos de remodelación a nivel molecular y celular. El remodelado óseo es un proceso fisiológico. Se da mediante el ciclo de remodelación ósea bajo las acciones de las células óseas, como los osteoblastos, que sintetizan matriz extracelular, los osteocitos, incluidos en esta matriz, las células de revestimiento óseo y los osteoclastos, que reabsorben y degradan la fracción organizada de la matriz ósea. Este proceso de remodelación ósea se da continuamente a través de comunicaciones directas e indirectas entre las células óseas, en un proceso llamado mecanismo de acoplamiento, que incluye factores de acoplamiento solubles clásicos, y estudios recientes también sugieren la existencia de otros factores involucrados en el mecanismo de acoplamiento y en la comunicación de las células óseas durante el ciclo de remodelación, como semaforinas, efrinas y demás factores, que contribuyen a la homeostasis ósea, y un desequilibrio en este proceso puede conllevar a enfermedades óseas, siendo la periodontitis la más relevante a nivel de la cavidad bucal. El proceso de remodelación ósea se divide en las fases de iniciación, transición y formación. La fase de activación, que consiste en la reabsorción ósea por osteoclastos, se da cuando los osteocitos detectan la carga mecánica y los microdaños, que estimulan el reclutamiento de células precursoras de osteoclastos. La osteoclastogénesis es estimulada por el RAC ligando, el factor estimulante de colonias de macrófagos y los ligandos para receptores de tipo inmunoglobulina. Las células madre hematopoyécticas se reclutan en áreas específicas de la superficie ósea de precursores de osteoclastos mononucleares y se diferencian y se fusionan en osteoclastos maduros y funcionales que inician la reabsorción ósea. El osteoclasto se polariza a través de su reorganización del citoesqueleto. El borde con volantes, que son los festones que están representados como RB, que aquí encontramos canales de protones dependientes de ATP y canales para cloro, y está rodeada de un citoplasma libre de organulos llamado zona clara o zona de sellado, con la que se adhiere a la superficie del hueso mediante integrinas, como son filamentos de actina, vinculina y talina, que son proteínas de membrana del citoesqueleto que son de adhesión y sellan el lugar de resorción. Esta zona clara es la que está representada con las letras ZC y está donde se encuentra en la laguna de Howship, representada con las letras HL, que es esta excavación del hueso por acción del osteoclasto que podemos observar en la imagen,
en donde aquí es que se van a llevar a cabo todos los procesos bioquímicos de la resorción ósea. El proceso de resorción se inicia cuando el sistema de las células excreta lisosomas con enzimas capaces de producir un microambiente ácido por debajo de la membrana festoneada, como consecuencia del transporte de protones, mediante la bomba de protones ATP dependiente, el intercambio de sodio más hidrógeno y la anhidrasa carbónica. ¿Cómo ocurre este proceso? La disolución de la hidroxiapatita se produce en la superficie del hueso tras su adicificación debido al bombeo de iones de hidrógeno, que son los que están representados con las letras H, a la laguna de Hoochie. Sucede básicamente el hidrógeno y el bicarbonato de iones, que son los que están representados con las letras HCO, se originan a partir de la escisión del ácido carbónico, que es lo que está representado con las letras H2CO3, bajo la acción de la anhidrasa carbónica 2, representada con las letras AC2. Después de la disolución de la fase mineral, el osteoclasto libera catepsina K, metaloproteinasa de la matriz 9 y fosfatasa ácida resistente a tartrato, que degrada la matriz organizada. Estas son enzimas lisosomales de los osteoclastos. Entonces, como había mencionado anteriormente, hay estudios recientes que sugieren la existencia de otros factores involucrados en el mecanismo de acoplamiento durante el ciclo de remodelación, como el factor Efrin B2, una molécula expresada por los osteoclastos maduros que se unen a Efrin B4, que se encuentra en la membrana de los osteoblastos. La unión de ellas traduce señales bidireccionales que promueven la diferenciación de los osteoblastos, mientras que la señalización inversa inhibe la osteoclastogénesis. Estos hallazgos sugieren que la vía Efrin B2, Efrin B4 puede estar involucrada en el final de la resorción ósea e induce la diferenciación de osteoblastos en la fase de transición. También, como había mencionado anteriormente, existe otra categoría de moléculas llamadas semaforinas, que están involucradas en la comunicación célula-célula entre los osteoclastos y los osteoblastos durante el ciclo de remodelación ósea. Por lo tanto, durante el ciclo de remodelación ósea, los osteoclastos inhiben la formación ósea al expresar SEMA4 para iniciar la resorción ósea, mientras que los osteoblastos expresan SEMA3A, que suprime la resorción ósea, antes de la formación ósea, que es la que llamamos la fase de transición. En la fase de transición, las células osteoprogenitoras del linaje mesenquimatoso migran a los sitios reabsorbidos y se diferencian en osteoblastos formadores de hueso. La actividad de migración, diferenciación y formación ósea de los osteoblastos está regulada por una gran cantidad de factores paracrinos, autocrinos y endocrinos. Estos incluyen la secreción de proteínas colágenas, como colágeno tipo 1, y no colágenas, como la osteocalcina, la osteopontina y demás, y otros, como la vía de señalización WNT, hormona paratiroidea, prostaglandinas y factores de crecimiento. Y en la fase de formación, los osteoblastos depositan una matriz nueva, ósea, llamada osteoide, y posteriormente la mineralizan. Cuando las lagunas reabsorbidas se reponen de hueso nuevo, algunos de los osteoblastos desaparecen debido a la apoptosis. Una parte de los osteoblastos se vuelve inactiva como células de revestimiento óseo en la superficie del hueso recién formado, o se diferencian aún más en osteocitos incrustados en la matriz ósea. Como las células del linaje de osteoblastos producen osteoprotegerina, que suprime de manera potente la osteoclastogénesis al enmascarar RANK ligando, puede inhibir el inicio de la actividad adicional del ciclo de remodelación ósea. Los osteocitos también pueden contribuir a la terminación del ciclo de remodelación ósea mediante la producción de esclerostina, la proteína DKK, que son antagonistas que inhiben la formación ósea inducida por la señalización WNT en los osteoblastos.